habíamos quedado en el tema, una expresión que tú utilizaste, que es el maridaje entre lo político y lo empresarial. Para la gente que nos está escuchando, ¿puede una persona que fue funcionario público, como la mayoría de los que están en el gobierno, con un sueldo de 10.000 bolívares, 15.000 bolívares, ir a los Estados Unidos y tener cuentas de millones de dólares? ¿O cómo lo hacen? Porque parece que claro, nosotros en Venezuela tenemos, en los últimos años, desde el boom petrolero, han ingresado más de casi 800.000 millones de dólares. Eso en algún lugar está, ¿no? Por supuesto, en Misiones, hay algo que han hecho en metros, en carreteras, pero o sea, no se compadece la cantidad de dinero que ha ingresado con lo que se ha construido, lo que se ha visto, ¿no? Sí, es lo que hemos definido como el mestizaje, el maridaje, donde lo ideológico no importa, ¿no? Donde se licúan las diferencias en función del dinero fácil de obtener producto de la desorganización, de la impunidad que impera, de la corrupción y de todos esos mecanismos perversos en la relación con el Estado y con la renta petrolera y con los distintos recursos que el Estado administra a través de funcionarios públicos que muchas veces actúan como cómplices necesarios de pseudos empresarios. Y se establece entonces, a través de esos mestizajes, unas nuevas castas que son los boliburgueses, definidos por Juan Carlos Zapata de manera muy acertada, o los bolichicos, que convierten, por ejemplo, el negocio de la emergencia eléctrica en un negocio muy lucrativo para sus intereses, que se lucran con los apagones que sufren los venezolanos, vendiendo equipos, digamos, con facturas, con sobreprecios de segunda mano, es decir, cuya calidad no es la mejor, no es la idónea para satisfacer los requerimientos del país, sin los controles adecuados por parte de los órganos supervisores, en este caso la Contraloría General de la República, donde el informe mismo de la Contralora señala que tiene pocos recursos para inspeccionar, que tiene cada vez menos fiscales. Entonces, por un lado, el gobierno anuncia una emergencia contra la corrupción, poderes especiales, un habilitante, pero es que el habilitante se ha convertido precisamente en un mecanismo perverso que promueve la corrupción y promueve la impunidad, porque por la vía de la emergencia exactamente no se licitan las obras de la emergencia eléctrica, no se licitan las grandes obras de infraestructura, por ejemplo, en el sector vivienda, porque para eso fue la última ley habilitante, y ahora nos plantean una ley habilitante que, bueno, que el pretexto es el tema de la corrupción. Aquella vez fue la emergencia por las inundaciones, sí, claro, y la necesidad de buscarle solución de vivienda a quienes estaban en los refugios, que muchos de ellos siguen en los refugios, y no se les ha dado la respuesta que esperaban y que fue prometida. Entonces, ahora se nos anuncia, con la lucha contra la corrupción, una nueva habilitante, nuevos poderes especiales que seguramente serán el pretexto de nuevas emergencias para enriquecer a unos cuantos vivos relacionados con el gobierno que a través de manipulaciones financieras, por ejemplo, como notas estructuradas, bonos, productos derivados financieros, han ido construyendo una especie de delincuencia organizada financiera que se quedó demostrada en las intervenciones de los bancos que se efectuó en el 2009, en el 2010, en el 2011, donde estuvo Pedro Torres Siliberto, Arne Chacón, Ricardo Fernández Barruecos, y una serie de pseudos empresarios que se relacionaron y se vincularon muy bien con funcionarios del gobierno como el señor Alejandro Andrade, que fue tesorero general de la República, ¿Hace cuánto dejó ese tesorero presidente del Bante y presidente de Banfoanda, hasta hace poco, incluso posterior a él entró como tesorera la teniente Claudia Díaz, y anterior a ellos dos estuvo la actual ministra de la Defensa, de apellido Maniglia, ya no es Maniglia, pero es la actual ministra de la Defensa, que en ese primer tramo de la gestión de gobierno que arrancaba del presidente fallecido Hugo Chávez, se ocupó de la tesorería, pero el común denominador es que la tesorería siempre ha estado en manos de militares. Hay una especie de militarismo, claro, donde los militares son los que tienen el control de la chequera petrolera, de todo lo que tiene que ver con la administración, con la relación con proveedores, con los pagos, siempre tienen el control, y por esa vía, por supuesto, se crean mecanismos que estimulan esta corrupción que forma parte de la delincuencia organizada que estamos denunciando. Mire, Carlos, ¿a ti no te parece que, a mí particularmente me genera mucha suspicacia el que Maduro tome el tema de la corrupción
como su principal política pública. Porque, primero, él está hablando de la corrupción ocurrida en el gobierno anterior. Y el gobierno anterior es el gobierno de su padre político, como lo define, el comandante supremo. Y segundo, en el país hay en la opinión pública, por la forma como salió de Miranda, el actual presidente de la Asamblea Nacional, el teniente Cabello, sobre él se cierne, tú sabes, toda una novela negra de corrupción. Entonces, por lo menos el imaginario colectivo y la caja de denuncia que llevó Capriles así lo confirman. ¿Tú no crees que detrás de eso hay una guerra política en la cual Maduro quiere atacar a la oposición, que debe tener muy poco que ver en eso, porque no administra, no es cuentante, pero en el fondo lo que quiere es quitarse de encima a elementos que le molesta del gobierno anterior, es decir, el gobierno de su propio gobierno? Sí, sin ninguna duda que el actual gobierno del madurismo, a pesar de que habla mucho y hace mucha apología a todo lo que es, digamos, el liderazgo eterno del presidente fallecido, está tratando de crear una serie de estructuras propias de poder, y le resulta incómodo para ese fin figuras como, por ejemplo, Rafael Ramírez en Petrolera Venezuela, y toda la estructura que se montó allí con el entorno familiar de Rafael Ramírez, con su cuñado Aldo Sansó, o con su primo Diego Salazar, o todo lo que es el negocio de Asdrúbal Chávez como el responsable de la venta del crudo en las refinerías. No, se supone que no es Asdrúbal Chávez, porque él es director de comercialización. Bueno, se supone que son los negocios de la República. No, está bien, pero estoy hablando de los negocios que se van dando allí bajo la responsabilidad de Asdrúbal Chávez, valga tu aclaratoria. Y lo mismo ocurre en el caso de Baribén, donde están todos los negocios de la procura, es decir, de la contratación, de la relación con los proveedores, en las inversiones que se están haciendo en la faja, y que anteriormente esas administraciones de Baribén estuvieron vinculadas a gravísimos hechos ilícitos y escandalosos, como fue, por ejemplo, todo el tema de Pudreval, de la comida que entró en descomposición, precisamente porque no se garantizaron ni los precios ni la calidad en los productos que fueron importados. Y asimismo, en el caso de Baribén, todo lo que es el negocio de la emergencia eléctrica. Entonces, todo eso, me imagino que es lo que está buscando él, que salga en el tapete, que salga en la investigación, porque esas denuncias fueron formuladas por la oposición venezolana y están planteadas en este libro ante la Fiscalía General de la República. Es decir, el Ministerio Público tiene conocimiento de todo esto que está acá en el libro en buena parte. Nosotros también le entregamos el libro ya al despacho del presidente Maduro, ya se lo enviamos, tenemos la carta recibida y aspiramos que lo lea, porque ahí está parte del informe que él necesita para comprometerse más allá de la declaración de intenciones y de las palabras en una lucha auténtica contra la corrupción, que por supuesto nosotros creemos que debe formar parte de un acuerdo nacional y no de una especie de torneo de descalificaciones entre actores políticos del oficialismo y de la oposición. Perfecto, venimos el próximo negro, hablaremos un poco sobre esos temas y sobre la sinceridad, si la hay en Maduro, de combatir la corrupción.